Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al oírme me ven en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y como todos los lunes me gusta cruzar al patio de la escuela. Ya se acercan las vacaciones, vamos a echar de menos el sonido de los niños, las campanas, toda la vibración que llega desde un colegio. Y cada vez que llego al patio de esta escuela, siempre me encuentro con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora. Ella también se llamaba ahora cuando era alumna, Gabriela Mistral, antes de ser profesora. Escribía en sus cuadernos reflexiones muy íntimas, muy personales, muy profundas, que sorprenden por la edad que tenía. En el año 1905, es decir, cuando Gabriela Mistral tenía 16 años, escribió esto en su cuaderno. Era una escolar. Tengo un corazón grande y en el que solo germinan grandezas, inmensos odios, amores y dolores. Son bestiales los primeros, divinos los segundos, sublimes los últimos. Hay una firmeza asombrosa bajo mi debilidad de mujer. Como el cristal de roca es fuerte a pesar de ser cristal, yo lo soy a pesar de ser mujer. Y más adelante afirma, soy paloma y soy fiera, sé arrullar y rugir, soy modesta hasta la humildad y altiva hasta el orgullo, afirma Gabriela Mistral a los 16 años. Solo hay para mí una dignidad, más que eso, una divinidad, ante la que tenemos el deber de prosternarnos y que se debe respetar y adorar, la de la inteligencia. Tengo una obsesión, la gloria, una religión, el deber, una pasión y locura, el arte. Soy una niña en placeres y anciana en dolores, pero mis pocos años de infortunio los aprecio más que muchos de ventura por la enseñanza que me han dado. Me enorgullece el inspirar ataques y odios, el inspirar desprecio me apenaría. Tengo una coraza que hace imposible todo golpe mortal dirigido a mí por la calumnia y la maldad. Mi carácter altivo, indomable, inalterable. Bueno, muchas de las cosas que afirma aquí Gabriela Mistral a los 16 años las mantuvo en su vida. Ella fue inalterable, fue indomable, fue niña en placeres y anciana en dolores, paloma y fiera, las distintas voces que surgen en su poesía, las distintas otredades que aparecen en la poesía de Gabriela Mistral. Supo arrullar y rugir, y esto lo escribe probablemente en la intimidad, como muchos adolescentes o muchas adolescentes han escrito en sus diarios su intimidad. Y yo pienso, ¿cuántas Gabrielas Mistrales existen hoy, en este mismo momento en que estamos hablando? Están ahí, esperando como un diamante sin pulir todavía, que alguien les abra el camino, les pula, les dé la oportunidad, la posibilidad de desplegar todas sus posibilidades, como las pudo desplegar
Gabriela Mistral, bueno, a pesar de todos los dolores y obstáculos que fue encontrando ella misma en su camino, las calumnias, las envidias, todo lo que vivió Gabriela Mistral. Y justamente para hablar de las inmensas posibilidades que hay en tantos niñas y niñas de Chile que sufren a veces segregación, que no reciben la educación que debieran recibir, que a veces incluso están fuera del sistema. Las cifras que hemos recibido en último tiempo sobre los niños que han abandonado el sistema escolar son verdaderamente alarmantes. Los jóvenes excluidos del sistema, los que les va mal, los que a veces nadie recibe. Gabriel Mistral podría haber estado perfectamente entre ellos, y Pablo Neruda, y Nicanor Parra, y Violeta Parra, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente para hablar de ellos y colocarlos a ellos en el centro, estoy sentado aquí en un banco en el patio de la escuela, en este recreo, con María Francisca Elgueta, profesor de Historia de la Católica, profesora de la Escuela de Reingreso Betania de la Fundación Súmate y flamante ganadora, creo que el 1 de diciembre fue, del Global Teacher Prize del año 2022. Francisca, muchas gracias por darte este tiempo en este recreo para conversar conmigo aquí en el patio de la escuela. Hola, Cristian. No, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que, como bien dices tú, la ceremonia fue el jueves pasado y todavía sigo tan emocionada, tan contenta, tan orgullosa y con este sentido como de un honor enorme de representar a tantos profes que día a día luchan en la sala de clases por la sociedad que estamos soñando construir, ¿sí? Francisca, me gustaría que me contaras, porque este Global Teacher Prize, no sé si se da por un proyecto, se da por una trayectoria. En este sentido, ¿qué premiaron en ti? Tú sabes mejor que nadie qué es lo que premiaron en ti con este Global Teacher Prize. Sí, mira, la verdad es que confío que fue mi trayectoria. Si bien llevo 3 años trabajando en reinserción escolar, son 10 los que llevo en contextos de alta vulnerabilidad. Y creo que lo que destacaron en mí fue un poco este sello de convencernos de que tenemos que tener una cultura de altas expectativas, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad con nuestros estudiantes, porque es la forma en la que les volvemos a brindar la oportunidad de construir, de reconstruir en muchos casos autoestimas dañados por vulneración de derechos, por haberlos marginados, excluidos, expulsados, ¿cierto?, de esta sociedad, y esta fiel convicción que cuando entramos creyendo que ellos pueden, creyendo que la voz de ellos es valiosa y les transmitimos eso, nuestros estudiantes son capaces de todo. Fíjate qué interesante lo que tú dices, porque, a ver, uno tendería a pensar que en contextos de mayor vulnerabilidad debiera el profesor tener menos expectativas, y tú dijiste es al revés, debiera tener más expectativas. Me gustaría profundizar un poco en eso. Sí, mira, yo creo que son hartos los motivos por los cuales tenemos que entrar con altas expectativas. El primero, y es súper simple, todos los niños y jóvenes de este país y del mundo entero tienen mérito. Todos son capaces. Hay estudiantes a los cuales, como te decía antes, sus derechos han sido vulnerados y son sus contextos los que les han dificultado sus trayectorias, pero ninguno de ellos tiene menos capacidades, ninguno de ellos tiene menos capacidad por amar aprender, ¿sí? Ninguno está imposibilitado de vibrar con lo que hace, de encontrar su pasión, de encontrar sus propias capacidades, de desarrollar un montón de habilidades. Entonces yo creo que eso es lo primero. Creo, en segundo lugar, que sí, que tenemos lamentablemente una historia en la cual yo creo que tal vez muy marcada a veces por el asistencialismo, ¿ya? Con el cual entramos a contexto de alta vulnerabilidad a trabajar, asumiendo que las trayectorias, las dificultades que han enfrentado limitan las capacidades de los estudiantes. Y en tercer lugar, y como llegando al punto que tú mencionas, yo de verdad he sido testigo de cómo, pese a y sin quitar lo lamentable de verdad, que son las historias personales de estos chicos, las historias que han vivido los hacen extremadamente capaces de empatizar con un otro,
los hacen muy resilientes, los hacen flexibles, los hacen curiosos, los hacen con una capacidad de pensamiento crítico que de verdad, si nosotros creemos en que ellos son capaces, podemos encontrar un sinfín de ideas, de acciones también para enfrentar las problemáticas del mundo actual, porque ellos más que nadie también han sobrellevado obstáculos en sus vidas y tienen muchísimo que decir. Fíjate que escuchándote a ti y a otros profesores con los cuales he conversado en este mismo espacio, que trabajan y han trabajado con niños en condiciones extremadamente vulnerables, todos hablan con mucho entusiasmo, mucha pasión, mucho cariño, desde luego mucho afecto por sus alumnos, mucha esperanza en sus alumnos, pero parece que hay algo adictivo, algo muy fuerte que te agarra cuando tú comienzas a trabajar y trabajas. Bueno, probablemente hay algunos que arrancan de ahí y dicen yo no soy para esto, ¿no? Pero en general los profesores que me han contado su historia, algo ocurre que inmediatamente te quedas ligado y comprometido con esa realidad desde el primer momento en que te encuentras con ella. Sí, sin duda. Yo creo que también hay un fuerte sentido de justicia social detrás de esto. Yo creo que cuando uno realmente, no sé si perdí la conexión, yo creo que cuando uno tiene la experiencia, ¿cierto?, de cerca, obviamente no en primera persona, porque uno jamás ha vivido lo que los chicos viven, pese a que uno los escucha diariamente y está con ellos todos los días, no ha vivido sus realidades. Aún así uno las escucha y es imposible no dolerse, como no comprometerse, ¿sí?, con la causa. Pero aún así yo creo que es importante, y lo he dicho harto, aún así yo creo que es importante no romantizar la labor del profe, ¿ya? Yo creo que caemos mucho en esta, que tantas veces hemos visto en las películas, que tantas veces hemos visto, o como que nos encantaría creer, ¿cierto? Como un profesor cambia vidas, un profesor es... Yo de verdad aquí también vengo a decir que no creo que eso sea cierto. Yo creo que hoy día necesitamos comunidades educativas que estén juntas. Yo creo que no hay nada más fructífero que profesores pensando juntos cómo nos replanteamos la educación, cómo la resignificamos, cómo compartimos estrategias que sean exitosas, metodologías prácticas, pasión, el vibrar, todo eso se comparte. Entonces, yo sí creo que si bien de todas maneras está en mí y sé que están tantos más esta pasión, este cariño, esta convicción, de la lucha a través de las salas de clase, de este sueño por una sociedad mejor, más justa, más inclusiva, es un trabajo colectivo. De hecho, lo hemos conversado también otras veces aquí en este programa. Claro, se dice el profesor, hay una carga romántica, efectivamente hay un mito también, incluso un mito de los mismos alumnos, a veces de ciertas comunidades en Chiloé a los profesores se les dice maestros, ¿no? Y se los carga de un especial afecto y admiración, que por otro lado se ha perdido lamentablemente en nuestra sociedad. Pero lo que tú dices es importante, el trabajo en equipo, lo fundamental que es en la educación, el trabajo colectivo, la interdisciplinariedad, el encuentro entre distintas disciplinas, distintas áreas. A ver, profundicemos un poco cuál ha sido tu experiencia en ese sentido. Mira, yo creo que de partida estamos en un contexto en el cual, posterior a la pandemia sobre todo, que tanto dejó en evidencia lo interconectado que está el mundo, que hoy día, si creemos en el bienestar de la sociedad, es inevitable que entendamos que tu bienestar, tu felicidad, tu seguridad depende de mí y así como yo dependo de la tuya. ¿Sí? Hoy día lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Una epidemia que nació en China, de repente nos tenía todo el mundo en cuarentenas, así que hoy día ya no podemos desligarnos de ese sentido de común humanidad, de común igualdad y de que te guste o no, hoy día estamos conectados todos, ¿sí? Y para encontrar soluciones a este mundo, para encontrar soluciones a todos los temas globales que hay hoy día. Estamos hablando de crisis migratorias, crisis climática, discursos de odio, hambruna, pobreza, bueno, un sinfín de cosas. Tenemos que trabajar colectivamente en pos de esas soluciones. Entonces, si queremos trabajar
colectivamente en pos de esas soluciones, y sabemos que son nuestros estudiantes los primeros que en la sala de clases tienen que estar conversando de esto, tienen que estar pensando en soluciones, tienen que investigar, tienen que reconocer perspectivas, tienen que comunicar ideas, tienen que actuar. Los profesores somos los primeros que tenemos que estar modelando eso, ¿sí? Tenemos que estar trabajando de forma interdisciplinaria, tenemos que estar compartiendo estrategias, tenemos que estar pensando juntos, juntas, cómo llevamos todo esto a la sala de clase, ¿sí? Así que, de verdad, yo en carne propia he visto cómo cuando trabajo con mis colegas, las cosas salen, pero es una progresión geométrica, ¿cierto? Así como ya muchísimo, muchísimo mejor, porque todos tenemos algo distinto que aportar, todos tenemos miradas distintas, todas tenemos formas distintas, disciplinas distintas, que hoy día tienen que trabajar juntos, y en la sala de clases también tienen que estar pensándose juntas para que nuestros estudiantes desarrollen todas sus capacidades, todas sus habilidades. Francisca, es verdad, esto me lo contó un pajarito, un chucao que tengo aquí en el jardín, me contó que una de tus primeras experiencias pedagógicas, o que te había marcado a ti probablemente muy joven como profesora, fue en la Chimba, en Antofagasta. Cuéntanos, ¿cómo parte tu enamoramiento, tu enganche con la vocación pedagógica? Sí, mira, la verdad es que yo entré a estudiar licenciatura en Historia, soy licenciada en Historia primero en la Universidad Católica, sin todavía, o sea, la verdad es que entré sin jamás pensar que iba a ser profesora. Yo creo que tenía tal vez no leí ni siquiera mucha vuelta, estaba más pensando en el área académica, y también creo que es importante decirlo, yo creo que venía de un contexto socioeconómico-cultural en el cual la carrera de pedagogía no estaba bien valorada. Yo era una estudiante que le iba muy bien, yo tenía altos resultados, me fue bien en la PSU, me fue bien en el colegio, nunca estuvo dentro de mis opciones ser profesora. Ya, nunca nadie me lo cultivó, y a veces me llega hasta dar pena, como a veces pienso, incluso mis profes del colegio. Como tampoco era la opción para mí, porque yo era muy buena. ¿Sí? Así que no entré con ese sentido. Te diría que hubo dos grandes experiencias en la universidad que me marcaron. La primera fue cuando empecé a hacer mis primeras ayudantías, y de verdad, desde la primera vez que me paré frente a una clase a hacer una ayudantía, sentí como esa magia, ¿sí? De conectar con los estudiantes, de sentir como este es mi lugar, de que me encanta hacerlo. También ese feedback inmediato de los estudiantes, así que en el fondo eran casi compañeros míos, de decirme, o sea, esto es lo tuyo. De hecho, ahora hace unos días me escribió una compañera de Historia de la carrera, y me dijo, Fran, me acuerdo de esas primeras ayudantías tuyas, en cuanto se te notaba esta magia que tú tenías como profe. Entonces yo creo que eso me marcó mucho. Y como dices tú, la siguiente tuvo que ver con esta iniciativa de la pastoral de la universidad. Me invitaron a participar en una escuela para adultos de la Chimba en Recoleta, que era una escuela para adultos, que no habían terminado su enseñanza media, entonces me invitaron a participar como profesora para ayudarlos a preparar exámenes libres. Y esta segunda experiencia me marcó, si bien profundizó este sentido como de que me encantaba estar en la sala de clase, sobre todo para mí fue como un despertar, podríamos decir, ¿sí? Como que un poco se me reventó la burbuja de encontrarme de un cachetazo con lo que implicaba la desigualdad, que tantas veces uno la había escuchado, que sí, yo la había mencionado en el colegio, hasta incluso en la universidad, pero ponerle rostro y humanizarla, de verdad, tener conversaciones con personas que tenían 50, 60 años y que me hablaban de ese dolor, de la discriminación, de la vergüenza incluso de no haber tenido una educación completa. Y además de ir completándolo, ¿cierto?, en estas conversaciones, cuando iba para allá, de toda, como decíamos antes, de esta vulneración de derechos que hay para que tú como estudiante, como niño, como niña, como joven abandones la educación, me hizo darme cuenta de lo importante que era el educarse, de lo importante que son las oportunidades. Y esa combinación hizo que decidiera optar por el programa de formación pedagógica, y ahí entré, ¿no es cierto?, y me convertí en profe de Historia de Enseñanza Media, que es lo que ejerzo hasta el día de hoy, desde que ingresé hasta el día de hoy.
Francisca, tú trabajas actualmente en la Escuela de Reingreso Betania de la Fundación Súmate. A ver, cuéntame primero, háblanos un poco de esa escuela, de esa comunidad, y cuál es el trabajo que tú haces, que estás haciendo. Comparte con nosotros alguna experiencia interesante, digna de replicar, que haya sido relevante y significativa para ti en el trabajo que estás haciendo ahí en esa escuela. Sí. Mira, bueno, las escuelas de reingreso, al igual que lo que lleva muchos años haciendo EPJA, que es la educación para jóvenes y adultos, consiste en como devolver, ¿no es cierto?, este derecho a la educación hoy ya estamos hablando lamentablemente de cientos, ¿cierto?, de miles ya, una cifra brutal, de estudiantes que han abandonado la escolaridad. Para ingresar a las escuelas de reingreso, la condición es en el fondo tener 2 o más años de fase escolar. Previo a la pandemia, claro, la cifra se aproximaba más a estos 2 años. Hoy día, lamentablemente, estos años se multiplicaron. Hoy ya tenemos estudiantes con grandes de fases escolares, jóvenes con mucho de fases escolares. Y bueno, lo que hacemos nosotros es un trabajo no solamente como académico, sino que es este compromiso, ¿cierto?, de volver a entusiasmar cognitiva, emocional y socialmente a los estudiantes hacia los espacios educativos para que puedan completar sus trayectorias educativas. Yo hoy día tengo mi trabajo principalmente concentrado en lo que es primer nivel de enseñanza media. Esto vendría siendo primero, segundo medio, el colegio funciona 2x1. Y yendo hacia lo que me preguntabas de, bueno, particularmente este año, soy muy honesta en decir que este año, de los 10 años que llevo trabajando en estos contextos, ha sido definitivamente el más difícil de todos. Yo después de pandemia, de haber enseñado tras cámaras, imagínate además en un contexto de reinserción en el cual no es como que tuviéramos computadores, tuvimos que hacer un arduo trabajo ahí para simplemente poder contactarnos con nuestros estudiantes, muchos en condiciones muy difíciles. Yo pensaba que no había nada más difícil que eso, ¿sí? Y de verdad este año me desafió. Me demostró que las dificultades continuaban. Fue un año que yo te diría que la gran parte del primer semestre fue una frustración tras otra. Muchas veces me devolví llorando, así de decir, como además con este sentido de urgencia que hay que trabajar, con el que uno trabaja en estos contextos. O sea, yo te confieso, yo hoy día que tengo pánico de que porque no lo logré hoy día, tal vez mi estudiante no vuelva mañana. Entonces, tenemos poco tiempo, tenemos mucho que hacer en clases que son sagradas porque los estudiantes están muy desfasados. Tenemos que reencantarlo. Las amenazas de lo que está siendo atractivo afuera y que hoy día tenemos como deber de sociedad también conversar, el narcotráfico, la delincuencia, están siendo atractivos y están... Entonces, me acuerdo así de haber salido de clase y ir directo donde la directora a decirle como, oye, tal vez no soy yo, como tal vez este no es mi lugar, no estoy sintiendo que los logre apasionar, no estoy sintiendo que los logre encantar. Y había sido el espíritu con el que yo había llegado a este espacio, era mi sello. La profe Fran era la profe que enganchaba a los estudiantes, era la profe que los motivaba, que los apasionaba, que hacía que todos amaran la historia, hacía que todos quisieran buscar aquello con lo que vibraban, con lo que se apasionaban, y fue sumamente difícil. Francisca, ¿y qué es lo que cambió tan significativamente, crees tú? ¿A qué factores debes tú este cambio tan tremendo? ¿O este es un tema que venía de antes de la pandemia, que la pandemia agudiza? A ver, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿En cuanto a la deserción escolar o en cuanto a las dificultades que estaba enfrentando yo? Frente a las dificultades primero y luego la deserción. Yo te digo que de verdad nunca había enfrentado este nivel de dificultad. Si bien siempre es desafiante, o sea, y ahí, o sea, voy a hacer el énfasis, siempre es desafiante, siempre es difícil. La pedagogía, yo siempre digo, es hermosa, pero así como es hermosa, es compleja, es exigente, es un sinfín de cosas. Yo creo que nunca como que sentía que me había demorado tanto en lograr entusiasmar a mis estudiantes. El por qué, bueno, se relaciona con la deserción escolar. Tiene que ver con cómo tal vez los espacios educativos no han logrado como
como resignificarse post pandemia. Nosotros no podemos pretender estar haciendo en la escuela lo que hacíamos antes de la pandemia, o sea, de verdad, no podemos. Las problemáticas son otras, las realidades son otras. Cómo también tenemos que poner sobre el tapete la educación socioemocional, ¿sí? Que claro, siempre habíamos hablado de ella, pero hoy día es una prioridad. Cómo, como te decía antes, cómo nos hacemos cargo como sociedad, y no solamente como escuelas ni como Ministerio de Educación, de los problemas que vienen de la mano con la deserción escolar. El embarazo adolescente, la necesidad de trabajar, nuevamente el narcotráfico, la delincuencia, todo el conjunto de cosas que hoy día llevan a los estudiantes a perder el interés por las escuelas, ¿sí? Entonces yo creo que son un sinfín de cosas que todavía nos queda mucha conversa por hacer al respecto, harto estudio y sobre todo harta urgencia también, digo yo. ¿Y algún vislumbre, algo que intuyas por donde una hebra que puedas agarrar para poder sostener la esperanza? Porque sin esperanza no se puede, imagino, emprender esta tarea, digamos. ¿Alguna hebra que se te haya aparecido, alguna intuición, algo de cómo abordar esto? La verdad es que con muchos días en los que estuve, como te decía, muy frustrada, triste, fueron definitivamente conversaciones con mis compañeros, con antiguos compañeros, también muchas conversaciones con antiguos estudiantes que me decían, Fran, si hay alguien que tiene que estar ahí, eres tú. O sea, de verdad, si no eres tú, como no se me ocurre quién más. Y eso como que me volvía a desafiar, me volvía a motivar, y en algún momento dije, ya, vamos, como replanteamos esto, vuelve también, Fran, a lo que a ti te gusta, parte de un espacio en donde tú como que sientas que vibres, que te encanta, y además algo que le haga sentido a los estudiantes. Fue ahí cuando decidí diseñar una unidad que se llamaba El Holocausto y Ana Frank, en el cual tratamos de vincular esta pregunta como del cómo fue humanamente posible, ¿sí? Lo que sucedió en el contexto previo al Holocausto, para vincularlo con muchas cosas que también no son tan distintas a ciertos elementos que están pasando hoy día en el mundo entero. Hablamos de discursos de odio, hablamos de problemas acerca de la tolerancia, de cómo estamos relativizando a veces los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y llevando todas esas problemáticas fue con las que dije, ya, vamos, tenemos que entrar en la sala de clases con todo. Me quemé las pestañas haciendo una unidad que de verdad trabajé 2 meses sin parar. Al mismo tiempo busqué una versión del diario Ana Frank para hacer leer a mis estudiantes que hasta ese entonces me decían, nunca en mi vida me leí un libro, o sea, no hay opción que yo me lea un libro. Busqué, llegué a la novela gráfica de Ana Frank, que es una joya, y llegué a la sala de clase, como te decía antes, con esto de como muy altas expectativas, te traigo un cuadernillo hermoso, lo mandé a imprimir a color, lo anillé, precioso, libros para todos los estudiantes, nada de fotocopia, el libro tal cual, lindo a color, bien hecho, y los estudiantes me vieron entrar convencida y dije, vamos, aquí me la juego del todo por el todo, y de verdad que es inmediato, fue inmediato. Los estudiantes, uno los veía como de a poco, como te empezaban a levantar la mirada, empiezan como a enganchar, a atreverse a hacerte preguntas. El libro, al principio me decían no hay ninguna opción, yo de repente entregué libros a todos, y te juro por Dios, tuve esos momentos desde la primera clase en donde entregué los libros que me daba nervios estornudar, porque decía, están todos leyendo, tengo a todos leyendo, sumergidos en la novela. Pero como te digo, con este discurso de vamos, como ustedes pueden, de verdad, no tienes otra opción. En mi clase vas a trabajar, en mi clase vas a aprender. Yo confío en que lo que tú me tienes que decir al final de esta clase es importante, y vamos a construir sobre lo que tú me tengas que decir respecto a este tema. Los procesos de aprendizaje obviamente no son lineales, menos en un contexto como el que estoy yo. Hay días que son más difíciles, hay días donde las cosas funcionan más y menos, pero no te imaginas lo que fue. Mis estudiantes vibraron, se apasionaron. Eso de llegar a clases y ver ese aplausito como de un estudiante parado en la puerta, como por fin, como esta era la clase que estaba esperando, de que lleguen comentándote de que en la casa buscaron algo relacionado con el tema, o profe, vi una serie, busqué una película.
cuando lo que yo había visto inicialmente era desafección total, desinterés, y ahora todos querían hablar de este tema. Llegaban de otros cursos menores como, profe, fui a la biblioteca a buscar el libro de Ana Frank, ¿dónde lo puedo encontrar? Yo decía, no puedo creer que me estén hablando de la biblioteca del colegio, o sea, porque no sé si habían entrado antes. Entonces, de verdad que es impresionante. Se necesita garra, se necesita tiempo de planificación, se necesitan muchas cosas, pero sobre todo se necesitan altas expectativas. Ana Frank, entre las manos de los estudiantes del Colegio Betania, de la Fundación Súmate, una joven profesora, María Francisca Elgueta, profesora de Historia, que acaba de ganar el Global Teacher Prize. Si eso no es magia, ¿qué es magia? Estoy hablando no de magia etérea, estoy hablando de magia de la realidad misma, de las flores que surgen en los lugares más difíciles. Y creo que este es un ejemplo. Francisca, te agradezco muchísimo esta conversación que hemos tenido esta tarde tan entusiasmante, tan llena de energía y de esperanza, y también, por supuesto, de reconocimiento de lo difícil y arduo y duro que está haciendo reinsertar a nuestros alumnos en el sistema escolar y sobre todo reapasionarlos, reconectarlos, reenchufarlos consigo mismo, con su propio corazón en primer lugar. Gracias por haberme acompañado esta tarde y haber compartido con nosotros tu testimonio, Francisca. Gracias a ti, Cristian, y que sigamos hablando de educación. De todas maneras, y yo voy a colocar aquí en mi tocadisco chantero un tema de Mercedes Sosa para cerrar este programa, Corazón de Estudiante, ese corazón que es con el que está trabajando Francisca todos los días. Hasta mañana, nos encontramos nuevamente aquí, acompañados gracias a Fundación Irarrázaval y su compromiso con la educación técnica y el Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en la construcción y en los barrios. Hasta mañana.